Muy buenos días para todas y para todos, lo digo bajito porque hace mucho frío, y quiero creer no querés perturbar que el la invierno. mayoría de los que están escuchando del otro lado lo estarán haciendo en una cocina calentita o todavía dentro de la cama. Dichosos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de El Cohete a la Luna Radio, aquí en la Radio de las Madres. Buen día, Horacio Berbisky. Buen día. Buen día, Josefina Bolis. Buen día, Pablo Ovín y Rolo Fernández del otro lado. Tu nota de hoy, Horacio, se llama 4x4, pero no es sobre vehículos, ¿no? No es sobre vehículos, sino sobre los candidatos que van a competir dentro de 4 semanas para ver quiénes llegan a la final en octubre. Hoy faltan exactamente 4 domingos para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y hay 4 candidaturas que concitan toda la atención. Hay muchas más, pero digo las que importan. Una es la del ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, con el jefe de gabinete, Agustín Rossi, de los Patriotas Unidos. Otra es la del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con el presidente del radicalismo, Gerardo Morales. Otra es la ex ministra Patio Bullrich, con el diputado radical Luis Petri, igual que Rodríguez Larreta y Morales por Juntos por el Cambio. Y la cuarta es Javier Milei con Victoria Villarruel por el Avance Libertario. El hecho de que las primarias sean simultáneas las convierte en un juego de suma cero. Pues si no fueran simultáneas, pero al ser simultáneas, lo que uno gana, otro lo pierde. Y por eso es una campaña de ataques directos. Y cada cual elige con quién desea ser pareja para la pelea. Y la única coincidencia sólida entre las dos fórmulas cambiantes y la libertaria es la aversión al kirchnerismo. Todos odian al kirchnerismo, y específicamente a Cristina y a Máximo Kirchner. Y lo dicen, pero abiertamente. Ahora, son 4 fórmulas, 2 candidatos por fórmula, 4 por 2, 8. De los 8 hay solo 2 mujeres. Bullrich como candidata a presidente y Victoria Villarruel a vicepresidenta. Ahora, que haya 2 mujeres no quiere decir que haya una agenda de género. En el caso de Villarruel, más bien lo contrario. Todo lo contrario. En realidad, cuestiona el aborto, el matrimonio igualitario y la ley antidiscriminatoria. Bullrich, por lo menos, apoyó el aborto y el matrimonio igualitario, aunque se opuso a la ley antidiscriminatoria, y en la marcha del orgullo mandó los camiones y los carros hidrantes cuando era ministro. ¿Para festejar, decís vos? Para festejar, sí. Sí, un buen chorro de agua. A presión. Sí. Y Milei, bueno, está con esa idea del león, está rugiendo de furia por la investigación judicial sobre la venta de candidaturas. Se está borrando de los medios porque no quiere que le pregunten sobre eso. Hoy tenemos una primaria en Santa Fe, y esa primaria de Santa Fe va a poner a prueba la integridad de Juntos por el Cambio, porque ahí, digamos, Bullrich y Rodríguez Larreta tienen candidatos opuestos. La periodista Carolina Lozada es la candidata del bullrichonismo y Maximiliano Puyaro es el candidato de Rodríguez Larreta. Los dos son radicales, Lozada y Puyaro, pero se están matando como si fueran hutus y tutsis. Y con acusaciones muy graves, pero muy graves. No se están criticando alguna política, alguna propuesta. Directamente Lozada dice que
Puyaro lo financia el narcotráfico. Y esto es lo que me parece lo más interesante. Lozada ya anunció que en caso de ganar hoy, cuando sea la general, no va a apoyar a Puyaro. Es decir, que si gana Puyaro hoy, no va a tener los votos que respondan en forma directa a la voluntad de Lozada. Es posible que haya votantes radicales que igual vayan a apoyar a Puyaro sin confiar en el dictamen de Lozada, pero algo se supone que una candidata influye en su electorado. Bueno, la semana pasada fue la inauguración el 9 de julio, fue la inauguración del gasoducto presidente Néstor Kirchner, y esto, digamos, molestó mucho, encrespó mucho a los cambiantes, porque puso en evidencia los efectos de su política. Es decir, ese gasoducto estaba diagramado para ser construido cuando terminó la presidencia de Cristina, y Macri lo paró. Es cierto que Alberto también estuvo remolón, y recién cuando Massa asumió el Ministerio de Economía se apuró para que se realizara. Mr. Magú, como ministro, atendió a la oposición del Fondo Monetario Internacional, que no quería que se distrajeran recursos en esa obra porque debían destinarse al pago de la deuda. Esto lo dijo Massa. Hoy en Clarín un columnista dice que no es cierto eso, que el fondo no se oponía, que es un verso de Massa eso. Yo me enteré hoy de lo que dicen, así que no tuve tiempo de hacer un chequeo más a fondo. Sí, pues es una nota que salió publicada en la edición de hoy de Clarín, ¿no? Pero la semana pasada Cristina difundió una serie de gráficos que muestran lo que fue la política predatoria de Repsol, que su gobierno terminó con la reestatización de YPF en el año 2012. La privatización de YPF fue una de las decisiones del gobierno de Carlos Menem. Y la reestatización de YPF permitió la explotación de las reservas de petróleo y de gas de Vaca Muerta y el tendido del caño, que va a llevar el fluido al resto del país en una primera etapa. Después, en una segunda etapa, también al mercado internacional. Y los gráficos de Cristina son realmente interesantes. Uno muestra que la producción de petróleo se redujo a la mitad prácticamente desde que Repsol se hizo cargo de la compañía. Esto se mide en millones de metros cúbicos de petróleo. En el año 97, cuando Repsol se hizo cargo, era de 20 millones de metros cúbicos, y en 2012, cuando terminó la gestión de Repsol con la reestatización, fue de 11. Casi a la mitad cayó. Peor todavía es lo que pasó con las reservas. ¿Por qué? Porque Repsol se dedicó a explotar las reservas que ya estaban ubicadas, a explotarlas en forma intensiva, a exportar, y con esa mosca hacer inversiones en otros lugares del mundo y no a fortalecer a YPF. Entonces las reservas cayeron de un máximo en el año 2000 de 1.343 millones de barriles a 666, menos de la mitad. Ahora, a pesar de que produjo mucho menos, que produjo la mitad, YPF duplicó sus ventas y aumentó notablemente los precios.
Y esa política de vaciamiento, porque la verdad es que no hay otra forma de describirla, terminó con la soberanía energética que la Argentina había alcanzado después de décadas de inversiones. Digo, cuando entró Repsol, la Argentina tenía autosuficiencia energética y la perdió. Y Cristina muestra los gráficos que se cruzan, el gráfico celeste de las exportaciones y el rojo de las importaciones, como a partir del año... Es decir, las exportaciones vienen descendiendo parejo y las importaciones vienen subiendo, y las líneas se cruzan en el año 10. En el año 10 se cruzan, y en el año 12, que es cuando Cristina toma la decisión de la nacionalización de YPF, ya había un déficit energético de 10.000 millones de dólares, que equivalía al resto del superávit de la balanza de pagos. Bueno, cuando habló en Saliqueló, que es donde se hizo la inauguración del gasoducto, Cristina recordó un episodio muy interesante. Yo no lo conocía, pero me enteré luego de que era un episodio conocido. No es que Cristina... Ella recordó que en el 46, cuando comenzó el tendido del primer gasoducto, es decir, porque la Argentina no tenía gasoducto, el gas era una molestia, era una incomodidad. Vos cavabas un pozo para sacar petróleo y además parecía gas, que era una cosa molesta porque dificultaba la operación. Entonces lo tiraban al aire, lo tiraban al viento, e incluso hay muchas imágenes de cómo, digamos, la llama del gas que se prende fuego, ¿no? Entonces el funcionario a cargo del tema, llamado Julio Canessa, le planteó a Perón que el gasoducto no empezara en la punta donde se inyectaba el petróleo, sino en la punta donde se recibía, es decir, en Loma de Zamora y no en Comodoro Rivadavia. Y Cristina explica el porqué. Dice, para evitar que las compañías extranjeras desviaran el proyecto y se convirtiera solamente para exportar y no fuera aprovechado por la sociedad argentina, que de esto se trata esto que estamos inaugurando hoy. Eso es una observación muy interesante, porque ella agrega que queremos exportar, pero también queremos gas para los hogares argentinos, porque no es justo, dice Cristina, que si tenemos la segunda reserva de gas del mundo no convencional y la cuarta de petróleo no convencional, nos quieran cobrar las cosas a precio dólar, a precio internacional. Que digamos, es el problema básico que padecemos. Sí, claro. Y el problema básico en las exportaciones argentinas, lo que explica el porqué de las retenciones. Vos pones retenciones para que no te nivelen el precio internacional con el precio interno. Le reducís el beneficio con las retenciones, y entonces el precio al que cobran internamente es el de las exportaciones menos las retenciones. Claro. Y asegurarse el abastecimiento interno. Porque si no venden todo afuera y aquí cagate de frío, cagate de hambre. Entonces Cristina dice que queremos gas y petróleo para nuestra industria, para que sea más competitiva, y gas también para los hogares argentinos, porque esto, no olvidemos a los argentinos y a las argentinas, a las industrias, a los puestos de trabajo de los argentinos y argentinas en la ecuación económica del gobierno. Bueno, en la edición de hoy tenemos varias notas sobre el tema, muy interesantes, que giran sobre el tema. La de Ricardo Aronskin, por ejemplo, plantea que con este criterio que plantea Cristina, si hay gas barato para las industrias, es una medida antiinflacionaria. Claro. Porque no te están incrementando los precios del consumo interno. Ahora, desacoplar no es fácil, porque las empresas no quieren. Las empresas quieren... Bueno, la batalla del 2008 por las retenciones lo dice todo al respecto.
no quieren que les toquen ni un mango de sus ganancias extraordinarias. Y Aronkin también hace referencia al informe de la OCDE que planteó que la inflación en los países desarrollados ha sido impulsada por los super beneficios, por la super rentabilidad de las empresas, que Cristina ya lo había mencionado hace unos días también. Ahora, en ese mismo acto de saliquelo, Massa agradeció la contribución voluntaria de las grandes fortunas y hizo el reconocimiento a Máximo Kirchner y a Carlos Heller, que impulsaron la ley que determinó eso. Y de allí salieron parte de los fondos para el tendido del gasoducto. Esto estaba contemplado en el proyecto de ley, cosa que se discutió mucho en su momento, por qué, si ese aporte solidario no es para ayudar a los que no tienen para comer y se dedican fondos al gasoducto. Sí, una oposición realmente imbécil, de no comprender cuestiones, o no querer comprender cuestiones estratégicas, ¿no? Massa ahí dijo que hay quienes se negaron a pagar esa contribución, pero que igual se lo vamos a cobrar, dijo. Este capítulo, la verdad que mereció menos atención de la que merecía, y digamos, en todo caso la atención pública se concentró en algunos deportistas muy famosos que se negaron a pagar, como Gabriel Batistuta, Carlos Tevez, el polista Facundo Pieres. Ahora, en realidad la lista de los rebeldes fiscales no es una lista de estrellas del deporte. Incluye a los principales conglomerados mediáticos de la oposición, a los principales, y a buena parte de la oligarquía diversificada que tiene intereses agropecuarios, industriales y financieros. Las estrellas de la oligarquía, en todo caso. Y bueno, yo estuve repasando esa lista, estuve viendo quién es cada uno, y tengo, digamos, una síntesis muy sucinta. Por ejemplo, José Aispun es el presidente de Servas Ascensores, que desde la gestión provisoria de Duhalde al frente del Poder Ejecutivo exporta sus ascensores a Venezuela, y fue denunciado, y él lo negó, dijo que nunca había ocurrido, que había pagado coimas para la exportación a Venezuela. Karina Alonso Piñeiro es la esposa de Carlos Grosso, el ex intendente y asesor de Mauricio Macri. Santiago Ramón Altieri, que era directivo de IEXA cuando era propiedad de Ángelo Calcaterra, el primo de Macri. Altieri fue imputado por apropiación indebida de recursos de la Seguridad Social, es decir, no aportaba lo que tenía que aportar, y por una contratación por $4,5 millones con una consultora española que estaba investigada en Andorra, en Colombia y en Perú como firma fantasma, y le pagó $4,5 millones para el proyecto de soterramiento del tren Sarmiento. Otra que le hizo oso al impuesto fue a la contribución voluntaria, perdón, uno se equivoca, ¿no? Fue Gabriel Bastos, hermano del secretario de Energía de Caballo, Carlos Bastos, quien intentó otorgarle a Gabriel la comercialización de la electricidad de Yacyretá y Salto Grande. Otra fue Inés Bárbara Bengolea, nieta de Amalia Lacroze de Fortabat, la embajadora intermitente de Menem. Otro fue Diego Finkelstein, socio de Marcelo Figoli en el Phoenix Group Entertainment, organizador de shows artísticos y adquirente del predio de la Rural, cuya propiedad reclama el Estado. Otro fue Germán Frers, diseñador y constructor de embarcaciones deportivas de lujo. Otro fue Jorge Raúl Chermesoni o Cermesoni, ex dueño de Surrey. Cermesoni es un caso interesante porque durante años litigó con su ex esposa Amalia Cal por la posesión de 7 cuadros de Picasso, Monet y Degas
que valen una cantidad inconmensurable de millones de dólares. En plena disputa con Amalia, Amalia dijo cosas muy divertidas. Dijo que el de arte no entiende nada, que la que entiende de arte es ella, que ella eligió los cuadros. Pero además dijo que Cermesoni tenía 300 millones de dólares fuera del país. Abajo del camión, lo tiró. Otro es Carlos Alberto Giovanelli, expresidente del Citibank y luego asociado con Cristian Colombo en una consultora y accionista del banco Cofidis. Tres personajes cuyos apellidos no necesariamente dicen gran cosa, por lo menos dos de los tres, pero que son miembros de los mayores grupos económicos terratenientes de la Argentina, poseedores de decenas de miles de hectáreas de tierra: Jaime Gómez Álzaga, Matilde Grobocopatel y Susana Harriet. Otro es Carlos Jost Newbery, fundador de Movicom, de Claro y accionista de Supercanal. Otros son Artín Parsec Calpaquián y Eduardo Oján Calpaquián. Uno es el fundador y el otro el actual CEO del mayor importador y fabricante de alfombras del país. Otros son Héctor Horacio Mañeto, me suena, Lucio Rafael Pagliaro, José Antonio Aranda y Alejandro Alberto Urrizelki. Los tres, cada uno por separado, yo los agrupé, es parte del trabajo que hice yo. En la lista están cada uno por su lado. Ahora, Mañeto, Pagliaro y Aranda son los accionistas de control del Grupo Clarín, y Urrizelki su director de finanzas. Un caso verdaderamente notable es el de Luis y Silvana Obsejevich. Calculín Obsejevich, lo llamaban Calculín por su habilidad para los números, es uno de los mayores talentos del marketing personal que yo conozco. Si yo te digo Conex, ¿vos qué pensás? En la fundación. ¿Y qué es la Fundación Conex? Y digamos, pues es una fundación que entrega premios a artistas, periodistas, así de mecenazgo, va, en algún sentido. Hay un Conex de plata, hay un Conex de oro, hay un Conex de brillantes, hay un Conex de platino. Todos los años entrega como un centenar de premios. Este es un invento de Obsejevich. Él tenía una empresa que se llamaba Conex, que era importadora de fotocopiadoras japonesas. Para darle visibilidad, y esto de para darle visibilidad lo cuenta él mismo, no es un invento mío, creó la Fundación Conex, que todos los años entrega esos premios a deportistas, investigadores, artistas plásticos, periodistas, músicos, científicos sociales, científicos de ciencias duras. Esto le permitió al tipo adornar su empresa con los mayores talentos del país. Vos decís Conex y pensás en Borges, en Piazzolla, en Salgán, en Antonio Berni. Es un genio del marketing ese tipo. Bueno, es uno de los que no quiso poner un mango para la contribución solidaria. Y además, por supuesto, también figura en la lista de los que compraban dólares y los fugaron fuera del país. No me puse a cruzar esta lista con la otra, pero en el caso de Obsejevich me acuerdo muy bien. Porque yo lentamente fui descubriendo quién era Obsejevich. Digo, al principio yo también me creí el verso de la Fundación Conex y qué prestigio y todo lo demás. Yo he sido uno de las víctimas de la Fundación Conex, y quiero decir, fui uno de los que fue premiado por la Fundación Conex. Bueno, sigue en la lista Luis Pérez Companc, Pilar Pérez Companc, Rosario Pérez Companc y Cecilia Pérez Companc. Todos por separado. Sí, todos por separado. Son 4 de los hijos de Goyo, de Gregorio Pérez Companc. Los Pérez Companc son muy interesantes porque comenzaron con una compañía naviera y petrolera que en realidad era una pantalla del episcopado católico.
era, digamos, por ahí se canalizaban las inversiones de los obispos argentinos. Mirá vos. Después vendió la parte petrolera y actualmente es propietario de Molinos Río de la Plata, que es la principal empresa alimentaria del país. Si cada vez que te comes un buen plato de tallarines le estás garpando a los Pérez Compán. Ellos tampoco quisieron poner un mango. Y además son causantes importantes de las alzas de precio de los alimentos. Inflación. Otro es Enrique Piñeiro. Enrique Piñeiro es sobrino nieto de Agostino Roca, pero no el Agostino Roca que murió en el accidente de aviación hace unos años y le dejó a su hermano Paolo la conducción de Techín, sino el abuelo, que también llamaba Agostino, y que fue el zar de la siderurgia de Mussolini en Italia y fundador en la Argentina de la organización Techín, con capitales que se fugaron de Italia y de Alemania al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Otro es Nelson Damián Pozzoli, presidente de la transportadora Oca cuando era propiedad de Alfredo Llabrán. Otro es Alejandro Julio Saguier, accionista del diario La Nación, hermano del presidente de su directorio y hermano del director del diario La Nación. Otro es Guillermo Escarcela. Escarcela fue presidente de Aguas Bonaerenses y accionista de una de las empresas que envuelve valijas con film plástico en el aeropuerto de Ezeiza. Es compañero de cátedra y de truco del ex juez Rodolfo Canicoba Corral. Otros dos son Constancio y Magdalena Vigil, ex accionistas de la revista Gente durante la última dictadura. Otros son Adrián, Daniel y Darío Huertein, accionistas y directivos del grupo Huertein, que tiene inversiones en energía, agronegocios, consumo masivo y seguros. Es uno de los grupos económicos más importantes del país. Adrián además es el principal activista de la familia en la colectividad judía, ha sido presidente del Congreso Judío Latinoamericano y un entusiasta partidario de Mauricio Macri. Otro es Raúl Esteban Zamora, socio de Fabián de Sousa en South Mineral, que a su vez controla Álcalis de la Patagonia. Y de Sousa es el factotum de la señal de noticias por cable C5N. Otro es Luis Carlos Sonis, socio de EMEPA. EMEPA es una empresa de Romero, que era uno de los grandes financistas de campaña de Alfonsín. Sonis es socio de EMEPA en una UTE, una transitoria de empresas, constituida para la construcción, reforma o reparación de calles, carreteras o puentes. Ese es el que pone las veredas. Bueno, estos son los que no quisieron poner un mango para el gasoducto. Otro episodio, digamos, que fue importante en la semana es todo lo que giró en torno de Franco Rinaldi, que era cabeza de lista de Jorge Macri en la interna de la capital federal de Juntos por el Cambio. Esto me hizo recordar un episodio en la prehistoria, hace 1000 años, cuando a Jorge Lanata lo invitaron por primera vez a un programa político por televisión, a raíz de una nota publicada en el diario que dirigía. Se compró una campera de esquiador de amarillo rabioso. Yo no puedo olvidarme la cara de Mariano Grondona con su formato británico de mediados del siglo pasado y sus anteojos de profesor. No podía creer eso que veía, esa campera amarilla. Bueno, este hombre es un genio del marketing, igual que Osejevich. Consiguió que lo viera todo el mundo y que no lo olvidara a nadie. Hipnotizó a la audiencia con la campera
y después, bueno, todos los exabruptos que lanzó parecían sentencias de pura lógica. Bueno, Rinaldi finalmente dio un paso al costado para que no sufriera su familia y se declaró víctima de la incomprensión y la mala fe. Es decir, es una víctima. Pobre. Un cretino del bando de Milei lo atacó por su discapacidad y alguien subió a las redes un compilado de un programa en streaming que Rinaldi hacía antes de iniciar su carrera política. No vamos a escuchar las cosas que decía porque son repugnantes. Podemos mencionar así al paso algunas, pero... Bueno, la presidenta del radicalismo porteño, Mariela Colela, que integra la lista que encabeza Martín Lustó, es decir, opuesta a la de Jorge Macri, pidió que Juntos por el Cambio bajara la candidatura de Rinaldi. Y la justicia porteña, si es que esas dos palabras pueden ir juntas, abrió una causa para investigar los dichos de Rinaldi. Y ahí, bueno, el precandidato dijo que estaba arrepentido, pidió disculpas, dijo que era un programa humorístico. Ahora, dijo que era un programa humorístico y a continuación dijo: todos nos equivocamos y tenemos derecho a cambiar de opinión. ¿Era humor o era opinión? Digo, ¿cómo es eso? Ahora, a mi juicio lo mejor vino después, y no lo puso Rinaldi, sino el diario La Nación. Una columnista de ese diario preguntó: ¿acaso Lustó pidió disculpas por la resolución 125? Una medida tan dañina para los argentinos que marcó el inicio de una grieta que arrasó con todo a su paso, incluso con vínculos familiares. ¿Quién habrá hecho más daño? ¿Lustó con la 125 o Rinaldi con su performance? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Comparable. Fantástico. En el mismo medio, otro columnista preguntó: ¿por qué se permite que otros candidatos, como Sergio Massa, aclara por las dudas, pasen de comprometerse públicamente a barrer con los ñoquis de la Cámpara o terminar con la corrupción kirchnerista a ser candidato de ese espacio? ¿Se equivocó? ¿Se disculpó por cambiar ostensiblemente de posición? No, jamás explicó ese cambio, como tampoco lo hizo Alberto Fernández en 2019 respecto a lo que opinaba de Cristina Kirchner años atrás, o como tampoco lo hizo Axel Kicillof por haber pasado de insultar a Massa a decir que es el mejor candidato. Los políticos, dice este columnista de La Nación, pueden estafar al electorado con promesas incumplidas o cambios de opinión alarmantes, incluso sobre el valor que otorgaron coyunturalmente a sus adversarios antes de ser sus socios y amigos. Allí no hay disculpas ni pedidos de cancelación. Todo vale. Y yo digo, ¿es lo mismo una opinión sobre otros políticos que una amenaza de muerte a quienes viven en una villa? Porque una de las cosas que dice Rinaldi es que hay que entrar con un lanzallamas a las villas. Ahora, el columnista de La Nación no mencionó eso, solo mencionó la homofobia. Y lo mismo hizo en Foemba. Un columnista escribió: a mí también me hierve la cola, porque una de las cosas que había dicho Rinaldi era que a otro periodista le hervía la cola. Entonces hay un columnista en Infoemba que hace 3 años se declaró homosexual y que desde entonces lo proclama cuando viene a cuento y cuando no viene también. Su tema preferido es su cola. Rodríguez Larreta repudió los dichos de Rinaldi y dijo: no me representan, y ponderó el trabajo de su gobierno en la Villa 31, que se puede discutir, pero que, digamos, es un gobierno que ha hecho una serie de cosas en la Villa 31. Algunas son encomiables, otras son cuestionables, pero, digamos, incluyó la Villa 31
En cambio, para Jorge Macri, nadie es su peor error. Es decir, que ese era el peor error de Rinaldi, era un error. Y Rinaldi cambió. Hasta que un nuevo video mostró a Rinaldi denigrando a los judíos. Y ahí se acabó la discusión. Bueno, la DAIA, ustedes saben, es la rama judía del PRO, y Rinaldi no aguantó ni 24 horas. Se fue entre lágrimas. Bueno, Macri por lo menos obtuvo el esperado premio consuelo con la decisión del Superior Tribunal de Justicia porteño, que habilitó su candidatura a pesar de que no vive 5 años seguidos previos a la elección en la ciudad. No sé si todos los que nos escuchan saben que Jorge Macri es el intendente de Vicente López. Ahora solo falta la ratificación de la Corte Federal, porque había habido un pedido para que la Corte Suprema de Justicia interviniera, pero la Corte dijo que no era de su competencia originaria, contradiciendo todo lo que dijo en los casos de Tucumán y San Juan, donde sí consideró que era de su competencia originaria y suspendió las elecciones. Pero ahora que se pronunció el Superior Tribunal de Justicia en la Suprema Corte de la Ciudad, la apelación sí va a llegar a la Corte Suprema, y antes de la elección la Corte tiene tiempo de sobra para pronunciarse. Va a ser interesante ver qué dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto. Bueno, la Nata no se volvió a poner la campera amarilla, no se la va a poner nunca más. No, se ponen cosas peores. Ahora lo visten los sastres más sofisticados, que usan su rotunda figura como un peluche extra large, pero siempre de color hinches. Yo creo que gastan en él la tela que no le pueden vender a nadie más. Me da esa sensación. Como si fuese la gran cosa. En fin. Bueno, hago un paréntesis por eso de la tela que no le pudieron vender a los demás. En la época más dura del bloqueo norteamericano a Cuba, los cubanos conseguían que el bloque comunista los abasteciera de alguna de las cosas que no le vendía Occidente. Pero o por mala leche o por ineficiencia, a veces les mandaban cosas extravagantes. Y un día recibieron un buque cargado de tintura roja para el pelo. Ahora, te das cuenta, un viaje entre Praga y La Habana no es como para devolver el barco y decir se equivocaron. Así que, porque además el barco tiene que volver y carga otra cosa. El viaje de vuelta. Bueno, en una semana todas las negras de La Habana andaban con el pelo colorado fulgurante. Y en esos días se estrenó una película rusa sobre Lenin, una biografía de Lenin. Y los rusos tenían 3 dobles de Lenin. Y Lenin era pelirrojo. Y entonces, en una función de cine donde daban una de estas películas sobre Lenin, aparece el Lenin pelirrojo y alguien en la oscuridad de la sala dice: pero ese hombre se tiñe el cabello, caballero. No podían concebir que fuese pelirrojo natural, obvio. Ahora, el episodio de Rinaldi lo que muestra es que no tiene razón Clinton. It's not just the economy, stupid. Hay otros temas aparte de la economía. Bueno, algo similar se podría decir de Patricia Bullrich, que solo admite a regañadientes haber sido parte de Montoneros. Ella miente que fue parte de la juventud peronista que apoyaba a Montoneros. Ahora, cada uno de sus pronunciamientos actuales resuma violencia e intimidación, además de ignorancia y de despreocupación por la exactitud de los hechos.
Ahora, esto no quiere decir que no pueda ser elegida, y más bien todo lo contrario. Yo ahí recuerdo cuando Oscar Camillón en el año 88 me dijo que la Argentina no puede privarse de un mamarracho como Menem, y vaticinó que iba a ganar la elección presidencial. Y yo, ¿pero por qué decís eso? Bueno, yo le había contado a él un episodio que a mí me había contado un compañero de cárcel de Menem en Magdalena, que decía que los viernes, cuando llegaba de visita Zulema Yoma, Menem descolgaba de su habitación celda el cuadro con la bendición papal y se lo daba a Elías Adre, el ex gobernador de San Luis. Porque Zulema es musulmana. Era exacto, y él se había convertido al catolicismo. Entonces le decía, don Elías, por favor, ¿me guarda la bendición? Y el lunes, cuando Zulema se iba, le golpeaba la puerta y decía, don Elías, por favor, me regresa la bendición. Ahí cuando le conté eso, Camillón se agarró la cabeza y dijo, el país no puede privarse un mamarracho así. Bueno, yo le recordé la frase. Él tampoco se privó. Claro, él fue ministro de Menem. Yo se lo recordé cuando fue ministro, pero ya no le importaba. Bueno, Bullrich ha demostrado una capacidad notable, enorme, para pontificar sobre temas de los que todo lo ignora. Parece periodista. El último tema fue la propuesta de un comando conjunto entre Fuerzas Armadas y de Seguridad en Rosario. Bueno, le contestó Jorge Tayana, el ministro de Defensa, y dijo que esto está prohibido por ley, pero no solo está prohibido por ley, sino que la historia política de la Argentina muestra el resultado desastroso para la sociedad y para las propias Fuerzas Armadas de la actuación política que tuvieron entre 1930 y 1983. Tayana estuvo muy activo en estos días. También firmó el proyecto de ley de personal de las Fuerzas Armadas que el presidente anunció en la comida de camaradería de los militares. Ese texto reemplaza a un decreto de julio del 71 del ex dictador Alejandro Lanusse y da cuenta de cuántas cosas han cambiado en ese medio siglo. Por ejemplo, el gobierno político de la defensa nacional, el compromiso con los derechos humanos y el principio de acción militar conjunta. Y fueron invitados a participar en la elaboración de esta nueva ley del personal dos ex ministros de defensa, Horacio Jornarena, que fue ministro de Alfonsín, de Duhalde y de la Rúa, y Nilda Garré, que fue ministra de Néstor y Cristina. El proyecto incluye el pasaje, la posibilidad de pasar de las filas de suboficial a la de oficial. El primero de soldado a suboficial y luego de suboficial a oficial, como incentivo a la capacitación continua, a la igualdad de oportunidades y la mejora profesional. Este mecanismo había existido durante la presidencia de Perón. Bueno, además al cuerpo profesional y al cuerpo de comando se va a agregar un nuevo cuerpo de apoyo. La ley va a establecer además parámetros para el cálculo de los saberes del personal militar. Va a incorporar un suplemento general por título en reconocimiento a la capacitación y perfeccionamiento del personal, que es lo que ocurre en las fuerzas de seguridad ya, y otro suplemento particular por responsabilidad para quienes ocupan jefaturas de organismos. Y además se incorporan los derechos de las mujeres militares en paridad con los hombres. Y por último, tanto los militares en actividad como los militares en retiro no podrán participar en reconocimientos a condenados por crímenes de lesa humanidad. Es un proyecto de ley interesante, pero a mí me parece improbable que con su actual
composición el Congreso la apruebe. Porque la oposición bloquea el funcionamiento del Congreso de modo de trabar todas y cada una de las iniciativas del Gobierno Nacional. Lo hizo la semana pasada con el tratamiento de los pliegos judiciales. Ahí plantearon que era por un pliego de una jueza, pero eran 70 y pico de pliegos, no era uno. Una declaración conjunta del ministro de Seguridad porteño Eugenio Bursaco, dirigente Procas, del peornista republicano Miki Vainilla y del liberal José Luis Espert, que descalificaron el proyecto de ley como de chavización de las Fuerzas Armadas y se comprometieron a impedir que el kirchnerismo, y esto lo voy a citar textual, transforme las Fuerzas Armadas de Argentina en una fuerza de choque bolivariana en contra de la ciudadanía. No hay un artículo en el proyecto que tenga que ver con esta locura. No hay. La semana pasada Tayana también solicitó y consiguió que la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad de la Jefatura de Gabinete suspendiera un permiso precario para operar a la empresa Leo Labs, que tenía esa autorización precaria para instalar y poner en funcionamiento una estación de radar en Tierra del Fuego. La erradicación de esta estación de radar había sido celebrada por los embajadores de la Argentina en Estados Unidos, Jorge Argüello, y de Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley. Es una empresa que se presenta como estadounidense, pero según Tayana tiene participación británica, y que esté haciendo observaciones sobre desempeño satelital en Tierra del Fuego, tan cerca de las Malvinas, es realmente comprometedor para la soberanía argentina, así que se suspendió esa autorización. Y esta semana Tayana va a mover otra ficha en el tablero de la política internacional. Va a viajar a la India. Hay un tema, un gran tema que tiene pendiente el Ministerio de Defensa, la Argentina en realidad, que es la adquisición de modernos aviones de combate. Es decir, la Argentina tiene una necesidad urgente de reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Hay un fondo para la defensa llamado FONDEF, que fue creado por una ley cuyo autor, cuando era diputado, fue el Chivo Rossi, el candidato a vicepresidente. Pero hay una necesidad de reequipamiento importantísima, y hay una oferta norteamericana de cazabombarderos F-16 que proviene de Dinamarca, son usados y proviene de Dinamarca. Pero Tayana se inclina por la adquisición de una docena de cazas chinos y descarta a los estadounidenses. Hay un lobby muy intenso del diario La Nación que instaló una tercera posibilidad, y es que los aviones chinos fueran de segunda mano, de origen pakistaní. Bueno, una de las razones del viaje ministerial a India es descartar en forma expresa esa posibilidad. La Argentina quiere aviones chinos fabricados en China. Su costo superaría los $600 millones y se pagarían con parte de los yuanes del intercambio de monedas entre ambos países. Bueno, el uso de esos yuanes está sobre la mesa en las discusiones interminables con el Fondo Monetario. Es decir, el fondo exige mayor ajuste fiscal y devaluación del peso, y Massa se resiste. Clarín, en esa nota que les mencionaba, dice hoy que es todo verso, que el fondo no pide,
Clarín parece el house organ del fondo. Massa está más tranquilo por el descenso del índice de precio al consumidor, que bajó al 6% en junio. Esto es 2,5 puntos menos que hace 2 meses, pero en niveles que siguen siendo altísimos. Da una inflación anual por encima del 100%. Digamos, es difícil festejar eso, pero digo, lo que habría que hacer es imaginarse si no hubiera ocurrido, qué estaría pasando. Ahora, Massa necesita definir el trato con el fondo. Bueno, este dato del 6% es el último que se va a difundir antes de las primarias. Y duplica lo que Massa esperaba y pregonaba para esta altura del año. Pero ya es algo más bajo que el índice que Massa heredó de Mr. Magoo. Y a mí me hace conjeturar, y esto yo lo anticipé cuando se anunció la candidatura de Massa hace 2 semanas, que los grandes formadores de precios le han hecho una reverencia al ministro candidato. Es decir, ¿se acuerdan que yo planteé hace 2 semanas? Hay que ver cómo va a evolucionar el índice de precio del consumidor, a ver cómo van a recibir los formadores de precios a Massa. Bueno, lo han recibido con un mimo, han bajado a 6%. Ahora, de todo modo, el terreno sigue muy escarpado para Massa, ¿no? El martes, pasado mañana, la Unión Obrera Metalúrgica va a empezar un plan de lucha que va a consistir en un paro y en una movilización hacia la sede de Techín en Puerto Madero. Hubo una conferencia de prensa de Abel Furlan, el sindicalista obrero de los metalúrgicos, y ahí el perro Furlan dijo que por primera vez en 8 décadas el salario no alcanza a cubrir la canasta alimentaria, y señaló a Techín, a la transnacional ítalo-luxemburguesa Techín, como responsable de la negativa patronal a mejorar las remuneraciones. Bueno, el martes va a ser el primer paro, pero no el único, porque va a haber otros 2 antes de fin de mes. Esto, digamos, es un dato, a mi juicio, muy, muy significativo, porque por un lado Furlan y la Unión Obrera Metalúrgica, y por otro lado Paolo Roca, el capo de Techín, son emblemáticos de los 2 sectores que se disputan el liderazgo dentro de la coalición que postula a Massa como candidato. Entonces, este conflicto a mí me parece que escenifica el tipo de conflictividad que puede haber en caso de que Massa llegue a la presidencia. Por supuesto, nada podría ser peor que alguna de las variantes del macrismo que se ofrecen a las urnas, pero esto no atenúa las contradicciones al interior del oficialismo, y esas contradicciones no se dirimen en las urnas. Ahora, las urnas son muy importantes y tampoco traen buenas noticias para Massa. Ya hubo elecciones en 14 provincias. Votaron 11,5 millones de electores, lo cual es casi un tercio, es el 31, algo % del total del padrón nacional, que es una magnitud más que suficiente para detectar tendencias, más allá de las particularidades locales. Hay particularidades locales, pero digo, si votan el 31% del padrón nacional en 14 de los 24 distritos, me parece que ninguna encuesta puede dar una mejor lectura de lo que está pasando en la sociedad respecto a las elecciones. Y ahí, digamos, esto hay que compararlo con la elección presidencial del año 19, porque las que vienen ahora son también presidenciales.
Comparado el 23 con el 19, el oficialismo nacional, es decir, el Frente de Todos o Unión por la Patria, perdió 410.000 votos, que es el 6% de su caudal. Y la oposición incrementó el suyo en 710.000 votos, o el 9%. Es decir, es un deslizamiento muy, muy significativo. Si vos tomás los 14 distritos como un todo, en 2019 el Frente de Todos se impuso a Juntos por el Cambio, o Cambiemos se llamaba entonces, por 43,7 a 27,4%. Este año prácticamente empataron. 37,6 los patriotas y sus aliados y 36,4 los amarillos. Y además, Juntos por el Cambio le arrebató al peronismo las provincias de San Juan y San Luis que gobernaba el peronismo. Y yo hago una pregunta que, si alguno de ustedes puede contestarla, lo agradezco. ¿Por qué debería ser distinto en las citas que aún faltan? Como para plantear una esperanza, en la provincia de Buenos Aires puede pesar distinto una gestión positivamente evaluada de Axel Kicillof. Poggi, ojalá. Bueno, todos los plazos, digamos, de los acuerdos con el Fondo Monetario están vencidos, las reservas están agotadas, y el Ministerio de Economía dejó trascender que el director por China en el Fondo Monetario, Xinmin Yang, ¿qué tal lo dije? Envió una carta al board, a los directivos del fondo, donde advierte que si no se aprueba el pedido de la Argentina, China va a autorizar a la Argentina a usar los yuanes del swap para abonar todos los vencimientos hasta la finalización del actual gobierno. Bueno, inmediatamente vino la desmentida de Clarín y de La Nación. Y citaron para la desmentida a la nueva vocera del fondo, Julie Kozak. No sé si se acuerdan que Mr. Magoo la llamaba la compañera Julie, porque decía que era casi peronista, que apoyaba todos los planteos del gobierno argentino. Bueno, ahora en esa época era responsable directa de la negociación con Argentina, ahora es vocera del fondo. Bueno, según La Nación y Clarín, la compañera Julie dijo que no había ninguna carta del director por China del Fondo Monetario. Pues yo consulté con Sergio Massa esto, y Massa me dijo que no fue una nota de Yang, sino una presentación verbal que hizo en la reunión informal del directorio del fondo. Y me dice Massa, además Kozak no negó que pueda pagarse con yuanes. Y eso es cierto, yo busqué la conferencia de prensa de la compañera Julie, y ahí dijo que el yuan es una de las 5 monedas que usan los países miembros del fondo, es decir, que se puede pagar con yuanes. Bueno, por último, vamos a Jujuy. El viernes hubo un acto autocelebratorio por la conclusión de 1.640 obras públicas en todo el país, en el cual el presidente Alberto Fernández anunció que como presidente del Partido Justicialista Nacional había dispuesto intervenir por un año el distrito jujeño del partido, preocupado por la violencia institucional desatada en esa provincia para reprimir las movilizaciones contra la nueva Constitución, cuya nulidad ya fue solicitada a la Corte Suprema de Justicia. Tenemos un informe amplio en esta edición de Juan Alonso sobre la represión
en Jujuy, que incluyó la ocupación de la sede de la Universidad Nacional, cosa que está prohibida por la Constitución. Ahí Morales se lavó las manos, dijo fue un exceso, anunció sanciones para los policías. Es decir, primero te parto el boche y después le doy 2 días de arresto al que te lo partió. Bueno, la resolución de Alberto Fernández, que encomendó la intervención al ministro de Seguridad Aníbal Fernández y al ex intendente de Merlo Gustavo Menéndez, y se fundamenta en que un grupo de legisladores del Partido Justicialista de Jujuy, amparados por las autoridades del partido, votaron favorablemente la introducción de modificaciones en la Constitución provincial, avasallando y restringiendo derechos fundamentales consagrados por nuestra Carta Magna, como el derecho a huelga o a protestar. Las autoridades del justicialismo jujeño comulgan con un pensamiento totalmente ajeno a los principios y doctrinas que fundan el pensamiento justicialista y contradicen el espíritu y la letra de nuestra Constitución Nacional. Un colaborador del COETA me dice, bueno, pero esto es incongruente. Si contradice la Constitución Nacional, ¿por qué no piden la intervención de la provincia de Jujuy y no el Partido Justicialista? Y porque la intervención de la provincia de Jujuy la puede decretar el Congreso, y en el Congreso el Partido Justicialista no tiene mayoría para no hacer los eso. números. Bueno, no olvidemos que el presidente del Partido Justicialista en Jujuy es Rubén Rivarola, dueño del diario El Tribuno y cogobernante de la provincia con Gerardo Morales. El cohete a la luna radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.